En el día de hoy, explicaremos el concepto de la transformada discreta de Fourier y la transformada Laplace. Los temas más relevantes de la agenda son: conceptos. Discretización de una señal. Ejemplo. Transformada discreta de Fourier, DFT. Propiedades de FT. Muestreo en series de Fourier. Definición transformada de Laplace. La transformada de Laplace. ¿Para qué nos sirve la transformada de Laplace? Fórmula de la transformada de Laplace. Bibliografía. Agradecimientos. Como podemos observar en la parte de la gráfica, cuando hablamos de series finitas nos referimos a una secuencia que tiene un inicio y un final igual. Por otro lado, en la siguiente gráfica, podemos observar una señal periódica finita en un tiempo determinado, que es la construcción de un inicio y un final en tiempos continuos, es decir que se repite sucesivamente con la misma amplitud y frecuencia. Cuando hablamos de una señal periódica continua, nos referimos a series infinitas en un tiempo, que es la reconstrucción de una señal. Se puede observar que se maneja un tiempo de 4 que sería la desfragmentación sencilla de la amplitud de la señal, y cuando hablamos de una señal periódica continua en tiempo doble, su amplitud se duplica del valor inicial, es decir, tenemos un tiempo inicial de 4t y al duplicarse sería de 8t, como se puede observar en la gráfica, en los puntos de corte de la desfragmentación de la señal en una amplitud determinada, y cuando hablamos de una señal periódica continua en tiempo triple, su amplitud se triplica del valor inicial, es decir, tenemos un tiempo inicial de 4t y al triplicarse sería de 16t, como se puede observar en la gráfica, en los puntos de corte de la desfragmentación de la señal en una amplitud determinada, la cual se va a obtener una mejor respuesta. Teniendo en cuenta y recopilando los temas visto anteriormente, podemos hablar de la discretización de una señal, en la cual nos referimos a la reconstrucción de una señal digital, es decir la reconstrucción en valores enteros en un tiempo continuo y en tiempo discreto, que sería la suma en un periodo determinado con una variación entre el tiempo y la amplitud de la señal. Una vez leído el ejemplo y, como podemos observar en la gráfica, vemos los días de la semana y sus temperaturas promedio diarias en valores enteros, es decir, en el día 0 vemos como su temperatura es de 20 grados, en el día 1 vemos como su temperatura es de 25 grados, en el día 2 vemos como su temperatura disminuye a 23 grados, en el día 3 vemos como su temperatura aumenta a 26 grados, en el día 4 vemos como su temperatura disminuye a 24 grados, en el día 5 vemos como su temperatura nuevamente disminuye a 21 grados, en el día 6 vemos como su temperatura aumenta a 25 grados. Llegando a la conclusión de que es una señal periódica discreta. Cuando nos referimos a la discretización de una señal observamos que tenemos tres gráficas. Es una señal análoga original, que es la amplitud de la onda en tiempo determinado, que son sus valores originales. Se puede observar cómo convertir una señal análoga en unos tiempos de muestreo, que sería la amplitud y sus puntos de intercepción para la construcción. Y en la cuantización de la señal, podemos observar, la codificación de los valores enteros, es como convertir los dichos valores en ceros y unos, que es, la interpretación que una computadora a la hora de procesar los datos pueda convertirlos a sus valores reales. Transformada discreta de Fourier, conocida por sus abreviaturas en inglés de FT. Es el análisis en frecuencia de señales discretas, en el tiempo suele realizarse donde es más adecuado. Por ejemplo, lo podemos encontrar en los procesadores digitales de señales. Su fórmula general de la DFT es. En ella podemos encontrar estos valores, xk, son valores de su espectro, frecuencia son las secuencias periódicas y, xn es el dominio de la frecuencia, según la fórmula vista. Ahora bien, continuaremos con la transformada de Fourier, según la imagen nos representa.
que es la construcción de una señal periódica continua en un tiempo n. Cuando hablamos de la transformada discreta de Fourier nos referimos a la desfragmentación de una señal que es la construcción de una periódica continua en un tiempo n. Y cuando hablamos de la inversa transformada discreta Fourier, como su misma palabra lo dice, lo inverso de la transformada discreta de Fourier nos quiere decir que es la desfragmentación de la señal pero con bayons, que son los espacios en tiempos negativos, los cuales en señales no existen en el espectro, pero se convierte en tiempo discreto continuo. Es reemplazar los valores dados a la fórmula de la DFT en valores enteros. Calcule el 4.dft de la secuencia, xn, 1,0,0,1, sol, donde para k su valor es 0, como podemos observar el procedimiento que se realiza en él. Propiedades de la transformada discreta de Fourier. En ella podemos encontrar las fórmulas y cómo aplicarlas en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia según la propiedad que se requiera implementar. A continuación explicaremos las propiedades más relevantes, que se implementan en el vivir diario. Periodicidad. En ella podemos analizar que xn son iguales en dominio del tiempo y en el dominio de frecuencia. Linealidad. Podemos interpretar y analizar que x1 en n y x1 en k, son diferentes en el dominio del tiempo y en el dominio de frecuencia. Muestreo en series de Fourier. Nos referimos al muestreo de una señal que consiste en pasar una señal de FET a continua que es la análoga, a una señal de Fn con lambda en t que es la discreta o conocida como la del muestreo. Según la imagen nos representa un periodo del muestreo hacia arriba que nos quiere decir con estos que es una señal análoga continua en una frecuencia de t. Muestreo en series de Fourier. La imagen nos representa un periodo medio en p. En función de t según Peineta de Dirac nos dice que la señal en constante y lineal es de decir continuo, una señal hacia abajo nos representa a la señal discreta que es, la desfragmentación de la señal en unos periodos del tiempo, la cual nos da una como resultado final función muestrada. La transformada de Laplace. Es una técnica matemática que forma parte de ciertas transformadas integrales como, la transformada de Fourier, la transformada de Hilbert, la transformada de Mellin, entre otros. Cuando hablamos la transformada de Laplace en espacios de las T nos referimos a los problemas en T que son las ecuaciones diferenciales lineales y en los espacios de las S, nos referimos a problemas algebraicos y cuando queremos hallamos las soluciones en T y S, nos referimos a la transformada inversa de Laplace. ¿Para qué nos sirve la transformada Laplace? Puede ser usada para resolver ecuaciones diferenciales, ecuaciones lineales, ecuaciones integrales. Definición de la transformada de Laplace. La transformada de Laplace reduce el problema de resolver las ecuaciones diferencial a un problema algebraico, con las transformadas se le llama el cálculo operacional. Sea f una función definida para la transformada de Laplace de ft se define como. Cuando hablamos de es una función en t. Cuando hablamos de -st nos referimos a una variable completa, pero ahora debemos derivar a s donde s es igual a lambda más iw. Lambda es la parte real y es la parte imaginaria de la frecuencia. Para recordar y nunca olvidar la transformada de Laplace. Cuando nos hablan del espacio de las T, debemos recordar que los datos de entrada es una ecuación diferencial, el filtro es la transformada de Laplace y su resultado lo vamos a obtener en una ecuación algebraica, para recordar y nunca olvidar la transformada de Laplace. Cuando nos hablan del espacio de las S, debemos recordar que los datos de entrada es una ecuación algebraica, el filtro es la inversa de la transformada de Laplace y su resultado lo vamos a obtener es una ecuación diferencial.